Hola, ¿qué tal? Esta es la clase correspondiente al día martes 12 de mayo y el tema a tratar es la Revolución Rusa y vamos a ver en un principio las causas de esta revolución. El régimen zarista de Nicolás II prácticamente ya estaba en una gran decadencia a principios del siglo XX y entonces, si recuerdan, las ideas de Marx acerca de la toma del poder por los obreros y la dictadura del proletariado encontraron un impulsor vital en Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Entonces, esta ideología marxista-leninista que combina tanto las ideas de Marx como las de Lenin va a ser una de las causas principales que van a promover esta revolución rusa para instaurar el primer estado socialista de la historia. Por otra parte, como le decía, el régimen decadente del zar Nicolás II pues estaba en franco declive, y entonces pues uno de estos principales formas de decadencia va a ser la guerra ruso-japonesa de 1904, que, como recuerdan, pues pierde Rusia ante Japón. Esto va a desatar una serie de protestas frente al Palacio de Invierno en la capital de Rusia, que en aquel entonces era Petrogrado, y ello va a desencadenar la revolución de 1905. No obstante, esta va a ser aplastada a sangre y fuego en lo que se conoció como el Domingo Sangriento en enero de ese mismo año. Por otra parte, vamos a ver que en esta época se da la creación de los soviets, que estos eran consejos de obreros, soldados y campesinos que van a ser los principales representantes de la población. Por otra parte, tenemos pues la Primera Guerra Mundial. Rusia había entrado en esta guerra y había perdido muchas batallas, por lo que la gente también estaba protestando por estas derrotas y por el hecho de que estaban escaseando los alimentos. Vamos a ver, por otra parte, que teníamos el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, y este se dividía en dos partes: los bolcheviques, que digamos que eran más radicales y cuyo líder fue precisamente Lenin, y por otra parte tenemos a los mencheviques, que van a ser más moderados. Entonces vamos a ver el desarrollo y las consecuencias de esta revolución rusa, y vamos a ver que se divide en dos etapas principalmente. La primera va a ser la Revolución de Febrero, lo que se conoce como la etapa liberal. En esta se da la abdicación, es decir, la renuncia del zar Nicolás II el 2 de marzo de 1917, y vamos a tener a partir de entonces una dualidad de poder que se va a dar entre la Duma o el Parlamento, que digamos tiene una tendencia más centrista, y por otra parte el Soviet, que va a ser más izquierdista. Para este momento el Soviet y la Duma todavía van a estar controlados por los mencheviques, que son digamos más moderados, y vamos a tener que en esta etapa pues se da este movimiento impulsado por Lenin en lo que se conoció como las tesis de abril, y pues a fin de cuentas vamos a ver que los soviets, principalmente el de Petrogrado, van a ser controlados a partir de ese momento por los bolcheviques de manera mayoritaria. Por otra parte, en esta fase también tenemos la creación del gobierno provisional encabezado por Alexander Kerensky. Vamos a ver que a fin de cuentas Kerensky, uno de sus efectos principales va a ser querer continuar con la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Obviamente a esto se opone Lenin, los bolcheviques y buena parte del pueblo, que sufrían todas las carencias que provocaba la guerra. Y entonces vamos a tener una segunda fase conocida como la Revolución de Octubre, que es la fase socialista. En esta se crea el Consejo de Comisarios del Pueblo, liderado por León Trotsky. Va a ser una especie de Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a tener el triunfo bolchevique, comandado por Lenin, quien digamos se hace del gobierno. No obstante, vamos a tener a partir de aquí lo que se conoce como la guerra civil en Rusia, que enfrentó a los bolcheviques en contra de los revolucionarios que se oponían precisamente al movimiento bolchevique. Es decir, vamos a ver que Trotsky fue elegido para formar y entrenar al ejército rojo, y por otra parte vamos a tener al ejército blanco, que va a ser contrarrevolucionario. Esta fase va a durar de 1918 a 1921.
Incluso los aliados, es decir, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, van a intervenir en Rusia para tratar de evitar que esta revolución socialista se contagie a sus países. Finalmente, pues vamos a ver el triunfo de los bolcheviques nuevamente en cuanto a esta guerra civil, y a partir de entonces se va a iniciar el gobierno bolchevique propiamente. Vamos a tener como hechos principales pues el que una vez que triunfa la revolución, los obreros controlan las fábricas, se nacionaliza la banca y se eliminan las clases sociales. Digamos que vamos a ver una dictadura del proletariado. Por otra parte, pues Rusia sale de la guerra, como recuerdan, mediante los tratados de Brest-Litovsk firmados con Alemania, y entonces a partir de aquí vamos a tener la nueva política económica o NEP en 1921, y vamos a ver la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para el año de 1922. Lo principal de este suceso fue que se llegó a instaurar con las ideas marxistas y leninistas el primer estado socialista de la historia, que va a ser la URSS. Muchas gracias por su atención.